trabajo bajo un efecto mañanero y me doy cuenta, siento y veo, soy pasajero, camino sin miedo. Y hoy voy a arrancar rumbos a tu cabeza y dar buena vibra a toda la tierra. No quiero más guerras ni un mundo de mierda. Soy el que en una mañana gris querrá verte sonreír. Soy como puedo, camino sin miedo, cangrejo sin mar. Es cierto, del papo al hecho hay un largo trecho. Ya no me parles si es que no veo. Quisiera contarte también lo que siento. No es pecado querer disfrutar, tenerte aquí solo una vez más. Soy sincero y es lo que quiero. Bueno, estamos acá con el mate. Buen día. Buen día. Y así. Bueno, y ese hay que abrir y ahí hay que poner los productos. La ventaja de ser director técnico, ¿sí? Ese ahí. Vos seguís filmando nomás. Enfocame, pues. Enfocame. Ah, ¿te acordás? Primera vez que preparé mate. ¿Ya está? Ya está. ¿Sí? Esta es la primera vez que preparo un mate y salió rico, chera. Todo lo que yo hago es rico. Vamos que a los 35 años ya aprendí a tomar mate. Sí. Recién. El mate de la vejez, el mate de la vejez. No va a viajar. Se queda acá con 2 por 2. Pues ya, pues. ¿Cómo que le vas a hacer sacar su campera? Sí, esperamos. Mira un poco. Abrimos. Mira, todo negro, así. Y rosado. Rosado. ¿De quién es ese? De Mío. Vamos a tu mano. Vas a entender por qué es todo rosado. Ah. ¿Quién sabe? Viajo bajo ese efecto mañanero y me doy cuenta, siento y veo. Soy pasajero, camino sin miedo. Hoy voy a arrancar humos a tu cabeza, tirar buena vibra en toda la tierra. No quiero más guerra, mundo de mierda. Dice que mejor es prevenir que lamentar, entonces ya se van equipados ellos con el equipo de primer auxilio. Muy bien. Querrá verte sonreír. ¿Qué tal, cómo andas? Gracias. Bien, sabes que nos fuimos a Paso de Patria y un maichán se abrió todo. Qué lindo estuvo ahí. Petrobras tiene una buena noticia para vos y para tu motor. El Diesel Podium que ya conocías ahora cuenta con un innovador sistema de triple filtrado. Este sistema fue desarrollado bajo los más altos estándares de calidad para retener las partículas más imperceptibles y garantizar la vida útil del sistema de inyección. Todo esto convierte al Diesel Podium de Petrobras en el mejor diésel, mejorado. Una vez más, soy sincero, es lo que siento. Solía mis pasos, siempre he sido igual. No me desespero, puedo respirar. Me siento vivo, me siento vivo, me siento vivo. Don Ricardo. ¿Qué tal?
¿Cómo te va? Todo bien. ¿Cómo todo bien. andamos, che? Bienvenido a nuestra ciudad de Emboscada. Bueno, Un placer estar con quiero, ustedes. quiero que vos hagas la famosa bienvenida que Ya. suelo hacer. ¿Te vas a animar? Va Chapa. Bienvenidos Bienvenido a la a ciudad. la ciudad de Las Piedras, más conocido como la ciudad de Emboscada. Bueno, quiero que te presentes a la gente. Bueno, mi nombre es Ricardo Domínguez, soy un ciudadano de la ciudad, o sea, que vivo acá, nací en Emboscada. Malcriado. Malcriado y de todo. Nunca salí de la ciudad, así es que les quiero mostrar algunos lugares turísticos que tenemos. Es muy lindo de nuestra ciudad y ojalá que le guste a la gente que nuestra querida ciudad. ¿Cómo se le dice a las personas de Emboscada el gentilicio? Embosqueño. Emboscadeños, Emboscadeño. Emboscadeño. Yo decía embosqueño. ¿Cómo sería, verdad? sí. Emboscadeños Emboscadeño es el gentilicio. y emboscadeña. Y emboscadeñas, Mira exactamente. un poco, che. Bueno, ahora lo que vamos a conocer es la La iglesia iglesia de San Agustín, que es el patrono de la ciudad. San Agustín del San Patrono. Agustín. Lo que quería preguntarte, porque yo ya había venido a la ciudad de Emboscada, donde Sí, sí. en esta iglesia se casó un primo mío. Está el predio, ¿verdad? Que es gigante, Gigante. la manzana de la iglesia. Pero la iglesia se encuentra otra vez delimitada Con dos plazas. con otra plaza adentro, ¿verdad? Adentro otra vez. Sí. Entonces, originalmente, ¿ese era el predio, después se agrandó o siempre fue este y después se hizo la división? Eso es lo que quiero saber porque es siempre un poco fue, simpático. siempre fue grande. Sí. Siempre fue grande. El patio era normalmente todo abierto antes. Después con el tiempo se fue haciendo los murales que están alrededor de la iglesia. Y se Se cerró. cerró esa parte por el tema de los animales que entraban todo ahí. Ah, por eso es. Así es. Y tenemos dos plazas, como vos decís, gigantes. Acá enfrente tenemos Muy una grande. canchita donde cada tarde jugamos fútbol con los muchachos. ¿Cuánto juegan acá? Y acá normalmente 9-9. 9-9. Así es. Acá estamos enfrente mismo de la iglesia. Esta es la entrada principal Sí. de la iglesia Y y si se alrededor. pueden fijar, acá al costado de la iglesia, allá hay otra plaza. Así Muy grande. es. Muy grande. Y muy lindo, muy espacioso. Bueno, ahora Ricardo, vamos a ingresar Vamos a ingresar. a la iglesia para contarle un poco a la gente la historia La historia. de los emboscadeños. Emboscadeños, afrodescendientes. Afrodescendientes. Acá anteriormente vinieron los esclavos que eran de África. Sí. Don Carlos Antonio López López. había comprado varios esclavos Varios esclavos. africanos, recuerdo, porque esto es lo que da gusto cuando Sí, empezás a conectar la historia, ¿verdad? sí, así es. Cuando nos fuimos a la ciudad de Udecuí, en la Rosada, ¿verdad? En la fundición de hierro, Sí. Don Carlos había comprado esclavos africanos para que trabajen en la fundición En la de hierro en la fundición de Rosada, en Udecuí, ¿verdad? También. Porque eran personas con una fuerza impresionante, ¿verdad? Los africanos, ¿verdad? Sí. Pero es la segunda vez que escucho en tantos recorridos, porque cuando nos saludamos y nos conocimos me dijiste que muchos ya recorriste. Sí, sí. Y yo te dije no hicimos nada todavía. Así mismo. Y ahí habíamos escuchado de los esclavos africanos. Y esta es la segunda vez que escuchamos. La segunda ciudad que somos descendientes de africanos. Normalmente se nos conoce como afrodescendientes. Así es. Tenemos varias tradiciones que se festejan en honor a los africanos también acá en la ciudad. Y Decime que tienen algunos cánticos. Normalmente somos casi la mayoría morochos. También es nuestra característica. Y bueno, yo le quiero presentar a un señor Sí. que es el encargado acá de la parroquia, Don Rojas. No sé si podemos saludarle. Sí, vamos junto a Don Rojas. Él nos va a hacer el tour guiado. Hay otro señor Domínguez, también su apellido, que nos va a hacer el tour. No, están muchos. Sí, están muchos. Ya le veo a Don Rojas. Sí, podemos ingresar. Un templo jesuita que normalmente ahora mismo
estaba en reparaciones, o sea que iba a hacer su reparación total, pero paró la obra. Acá le tengo a un amigo joven también, Francis, le presento a nuestro artista que dentro de poco nos va a presentar un número. Ahí llama Francis, ¿cómo te va? Y Bueno, sí, eso también es parte importante del programa La Música, porque todas las ciudades, todos los pueblos tienen sus artistas, ¿verdad? Y como yo soy muy fanático de la música, de todos los géneros, creo que en la tercera o cuarta edición de la primera temporada recién empezamos con la música, no empezamos desde el comienzo. Y me decía Ricardo que son afrodescendientes. Sí, la población homogénea es afrodescendiente, viene de ese lado. O sea, fue fundada por españoles que le civilizaron a los afros que escapaban y venían acá. Después vamos a hablar contigo y ya te hago la pregunta, después me vas a responder si tienen algunas canciones con una corriente africana. Después nomás hablamos de eso, pero te dejo ya ahí la pregunta. Y ahora vamos junto a Don Rojas. Don Rojas, que es el encargado de la parroquia, hace mucho que está como el encargado, el que se encarga de todo acá del Buen día, Don Rojas. del mantenimiento, de la limpieza, ¿Cómo le va? de la organización. Muchas gracias, es calentita tu mano ya, yo tengo la mano fría. Trabajando un poquito. Bueno, Don Rojas, quiero que te presente a la gente un poco y nos cuente la historia de esta parroquia, ¿verdad? Yo soy Francisco Rojas Duarte, casado con 3 familias, vivo acá a 2 cuadras. Pero yo no soy emboscadeño, soy de San Juan de Nepomuceno. De San Juan de Nepomuceno. Sí, ¿Y hace cuánto estás acá en Emboscada? Y 30 años. 30 años ya. Y 15 años acá, 15 años. como encargado. ¿Cómo fue el día que empezaste? ¿Cómo fue para...? Me llamaron para una reunión y ahí me pidieron para que no puedo hacer como encargado acá. Yo no sé nada, dije al país. ¿Qué tengo que hacer? Yo no sé nada, no entiendo nada de la iglesia. Por el camino te vas a saber todo, me dijo. Y hoy sabes todo. Ya sé todo. La mayoría. ¿Cuántos años tenías cuando empezaste? Ahora tengo 60 años. Y 15 años que estoy acá. ¿Y vos estabas viviendo en Emboscada? ¿Y qué hacías en Emboscada antes que el padre te pida...? Construcción. Acá, por el pueblo. Antes trabajaba en Villa Allá en Azapar. Después salí de ahí y vine a trabajar en construcción. Después entré acá. Y ahora ya no puedo más trabajar, no tengo más tiempo para otra cosa. Solamente acá. ¿Qué se siente trabajar acá en la iglesia como encargado? Da gusto, realmente da gusto porque te sentí. El Espíritu Santo es lo que hace todo. Y mira la cantidad de patrones que tenés. Sí, y termina todo el día. Todos los días les rezo a ellos. Les pido para que me proteja porque yo lo que tengo miedo que vienen los ladrones, eso es lo que no quiero. Eso es lo que me preocupa. La historia de robo que hay en nuestra iglesia es bastante. Eso. Pero se ve que me escuchan los santos porque no vienen los ladrones. No, y le tenían los mejores custodios. Sí, a la pucha, San Miguel, San Agustín. Bueno, contanos de la historia de esta iglesia. Y según esta historia, hace un 1740. La construcción. Y me preguntó, ¿cuántos años tiene tu iglesia? Y cerca de 300, entonces va a ser 400. Seguramente por la preparación y eso. Y yo no sé tanto, pero lo que sabes queremos que nos cuentes para aprender y para que la gente sepa también. Sí. Y me había contado yo que quería saber cómo era la pared, de qué, para cómo, nadie lo sabía. Y un señor me vino y yo le pregunté, se llama tabique. Se ape pintado en boye ape capi ire, ape huepe o si no burro boñe masaje. Oye cargar, oye pisoneaje. Eso aparte a la mitad, a esta altura, y después adobe, parte arriba es adobe. Pero ese de abajo durísimo, corta hierro, nosotros sacamos y trabajamos para poner hormigón ahí.
Y Hatán. Hatán, corta hierro, pero que eso es. Ya, ya no. Sector. Y este tiene Ya. 70 centímetros. 70. 70 centímetros. Y allá enfrente tiene 1 metro. Y el altar tiene 80 centímetros. Había medido todo. ¿Esto se llegó a restaurar o no? Este no todavía, no todavía. De la época, De la época. de los franciscanos. Los franciscanos, un franciscano, pero Amancio González Escobar que mandó a construir, dice, ¿no? Seguramente los mulatos, los que trabajaban, según la historia. Sí, me llama muchísimo la Y atención. esto altar sí que hace 5 años por ahí que se restauró. Se sacó todito, pieza por pieza, se llevó en el taller allá en la casa parroquial. Sí. Y ni una pieza que nos sirve todavía, todito intacto. Lo que se sacaron, que se robaron, lo que se volvieron a fabricar otra vez. Hay muchísimos pedacitos. Acá Eso tenemos no se fruta, tocó nada. como las uvas. Fíjense los detalles del trabajo. Pero el profesor italiano era que nos dijo que seguramente de otra iglesia, no es de acá. Ah, no, es acá. Es de acá. Se trajo de otro De lugar. otro lado, para no fijarse también. Ahí se nota ya la parte nueva que se hizo. Un pedacito. Muchísimo allá, por ejemplo, arriba. Acá. Sí, eso. Fíjense, Es lo este original. Sí, y eso. esto se Sí, completó, lo nuevo, ¿verdad? se completó. Y cerca de 300 años y aguanta, está intacto todavía. Y todos son madera, toditos son de madera, todos los santos. Todo. Acá tenemos pedazos de... Dice que había sacado ahí Viga, parece. una viga. Ah. Esa viga está ahí. Y eso fue el resto. Y ahí nada, estamos hablando de estas maderas que tienen 400 años. Cerca, por ahí. Por ahí. Acá tenemos, y estos son timbó. De timbó. Timbó ese. Y la altar sí que cedro, rojo. Porque dice que este blanco es muy lleno, muy... El otro más duro. Vamos a pasar un poco Don Roca acá para... Sí, pasamos. Acá tenemos Y este... original, Este banco original. Así ya está en el fondo. Ya. Este es un poco antiguo también. Órgano, no sé cómo se llama. Allá tenemos piano. Eso sí que es más antiguo. Y este seguro es... Este es de la época también. De la época sí. también. Tenemos muchísimos de la época. Hay que cuidar. Sí, y tratamos de... Estos son de la época también. Estos muebles. Este es un baúl, acá tenemos Cristo crucificado. Allá tenemos Ah, mira, acá arriba hay más cosas. sepulcro. Para la Semana Santa se va a usar. Ahí se ve. Acá tenemos la... Permiso, Don Roca. Ahí no tenemos la sede original. Estos son de la época también. Estos dos. Crucifijos. Sí, de la época también. Tenemos muchísimos. Acá este es un Francisco Javier. Falta restaurar para que se saque otra vez adelante. Algunos le falta. Tiene unos nichos acá, tenemos, ahora se está restaurando en... Y la esta Asunción. puerta. Las puertas todos son originales de la época tardía. Todos son de la... Quiero que se den cuenta Estos son, nomás. Párate dice- un poco acá a mi lado. El ancho de nosotros dos es la pared. 80. 80 sí. Esto cuando se cierra todo, ni entra el calor ni entra el frío. No. De 80. Sí. Una construcción que no echa nada. Sí. Y este es... Este es tan original de la madera de los cóminas.
No se pintó nada. Esa es la nada. parte que está ahí, Sí, que sí. yo te mostré. Aparte afuera ya se está Aparte todo la pintado. viga. Este es tan original, no, nada de pintura. Este sí es intacto. Intacto, sí. Ni cupi y no usé. No, nada no le agarra a este. Y estos muebles, Estos son nuevos. Ahí San tengo el Agustín otro en de Moscada. de la época, ahí tengo que mostrar. pues seguimos. Seguimos. Hermosa iglesia, La verdad que- con un valor histórico importante. Acá podemos ver bien el detalle de la puerta. Sí, sí. Diferentes dibujos tiene la puerta. Y acá también las vigas del pasillo son Sí, sí. originales. Todo de la época. Algunos como que se cambió, pero uno, dos por ahí lo que se cambió. Aquí, allá, Y también en las ventanas todo de la época también. podemos observar Sí, trabajos en madera, ¿verdad? Sí. todo. Las pachos son esos, la reja, son las pachos. Durísimo. Se respira historia acá. Historia se repite. ¿Qué me quería mostrar, don Rojas? La sede original. Vamos, te sigo. Entonces vos sos de San Juan Nepomuceno, mal criado en Emboscada. Acá está. Sí. Qué belleza. Hace poco se restauró. Se restauró. Tiene dos cabezas de perro, ¿verdad? Legalmente no pregunté todavía qué va su... Yagua. Sí. Malicia Yagua, ve. Guardián. ¿Sí? Tiene su historia. ¿Qué se cuenta de...? Del perro mucho, o sea, pero el retablo, ¿ves? Los colores, son los colores originales, ¿verdad? Estos colores. Azul sería dorado y este tiene que ser rojo o anaranjado. Y eso combina con el retablo, ¿verdad? Aquí la parte de arriba combina. la parte de arriba del color original, allá en la esquina, el dorado, rojo y azul. Eso ya es el completo. Es la segunda parte de la restauración. Allá en el ambón que se utilizaba antes, ahí donde está aquel, Sí. que también está en el mismo color original. Esos son los colores Que se originales. mantienen estos colores. Sí. Son de la época. Sí. Tallados a mano. ¿Verdad? Eso es verdad. ¿Nos podemos subir? Sí, se puede subir. Sí, ya. Este sí que no es alto, ahí nomás es. Y acá tenemos... Sansón. Cerramos porque la gente toca, lleva su cabello para su amuleto y entonces le saca todo. No, hace que le sacaban el dedo. Sí, así. Ya, algunos ya arreglaron la Y veo que ahí hay dinero, la gente por acá. Por acá. Acá tiene su alcancía, pero acá a Sansón tiene que ver. A Sansón le tiran la A plata. Sansón le tira la plata. Hay mucha plata acá para nuestro peaje. Puede ser para nuestro... Te eres Upama, Para mí, No, empanadita. estamos bromeando, no, pero esto va para la Sí, entra todo en... para la iglesia. A la iglesia, sí. Y vos cuidá que nos... Y yo cuido. ¿Y cómo sacan esa plata de ahí? Tenemos ahí la puerta con llave. Ah, bueno. Ese ahí nomás. Ahí no. Y el 28 de agosto la mayoría viene, parece que acá no a los 1 millón, 2 millones entra un día. Acá se tira. 28 de agosto. 28 de agosto. ¿Y qué tiene que ver Sansón con...? La gente le cree, porque venía, había una hermana que decía que este no es santo, no hay que ni rezarle ni nada. Voy para ver bien, la gente cree. Pero la gente viene, Sansón, pregunta a Sansón, ¿a dónde pasa Sansón? Viene de lejos, Sansón quiere ver. Cata Sansón. Ni lo mira hacia allá. Increíble. Y eso Pero es parte de la historia de Emboscada también. También, sí. Porque mucha gente al ver el programa dice, sí, ahí está. Ahí, y no. gente que no sabe que ahora va a enterarse. Sí, seguro. Sansón.
¿Vos qué sabes de Sansón? Es la única iglesia en el Paraguay que tiene dos cosas. Que se le venera a Sansón y el coro canta arriba todavía. Sigue cantando arriba el Sigue coro. cantando arriba, para eso es la parte de arriba. Es peculiar en el Paraguay, que yo sepa, y yo que recorro muchas, que yo sepa, no hay otra iglesia que le tengan a Sansón como se le venera y el coro canta arriba también. ¿Vos sabés algo de Sansón? Nada, ¿verdad? Nada. ¿Yami? Y Sansón era Sansón y la Lila. La Sí. Lila le sacó su poder. Sí. Siempre la mujer nos saca nuestro poder, don Roja. Porque yo sé se me sin vamos. Vibración de pasión, como rítmicos son de canción, espiral musical, como trémula luz irreal, arlequín, saltarín, como trompo que gira sin fin, es mi corazón, apasionado diapasón, su canción al son de la ilusión. Llegaron los nuevos Corazón. Samsung Galaxy S8 y S8 Plus, con un diseño revolucionario para que disfrutes de una pantalla infinita y te sumerjas en otra dimensión de imagen y sonido. El S8 tiene un nuevo sistema de seguridad en el que solo vos podrás desbloquearlo con tu mirada. Descubrí los nuevos Galaxy S8 y S8 Plus en las tiendas oficiales y exigí el sello de garantía de Samsung Paraguay. Galaxy S8, sin límites. Unbox your phone. Poder tornar a la niñez, que la asunción es feliz de que mi vida puede siempre rodar, igual que aquel trompo al azar. Corazón, juguetón, espiral musical, danzarín, trompo mareado de gira y tres. ¿Y la persona qué tal? Bien. Guapa. Guapa, ¿eh? Colaboradora también de la iglesia. ¿Trabaja también contigo? Sí, acá antes era secretaria. ¿Te seguro, don Roja? Bueno, quiero decirte más, Santi, que nosotros vamos a entrar justito, pero vos entrar por la puerta grande allá. Vení. A ver. Muy bajo. Para mí ese. No se va a pegar nuestro conductor, ¿verdad? No. ¿Ah? ¿Entra? Sí. Sí, de sobra. Vos ni te agachar. Y acá la mayor parte de criaturas, niños, niñas. 60 por ahí está. ¿Se suben acá? Sí, se suben acá. Y Mucho, pero para el 28 de agosto lo que se presenta muchos cantantes, niños especialmente. Entonces esto es bastante resistente, pues, para que suban Sí. Así, 60 personas. sí. Y acá tenemos un balcón que ningún lado, según yo escuché, no hay. Y antes ese torre no es del original. Antes no había ese. Y el coro salía acá. Acá se salían los coros, ¿verdad? Y la misa era abajo. Estaba un poco sucio, ¿no? Este de acá nomás vamos a mirar. Acá no nos vamos a mirar. Sí, acá está el balcón. Un balconcito. Esa torre no es original. No es original. Antes no había ese. Pasá, Santi, si querés mostrar el balcón. Ahí nomás. Ahí no me Acá nomás. Tengo un poco de alerta y no puedo evitar tanto.
No, ese vamos a dejar así nomás. Así nomás, vamos a dejar. Vamos a dejar abierto así. Bueno. Respire un poco. Hay un profesor de 30 años que está acá con los coros. Venimos, cuidado. ¿Qué va a poner? Pues. Muy linda la iglesia. Y el 28 de agosto se celebra San Agustín. San Agustín, el patrono, 15, emboscada. El 15 de agosto nosotros le bajamos San Agustín. Tenemos una escalera ahí en el costado, entre 20 a 25 personas mete adentro. Le pone allá en el altar. Ahora se pone un soporte para no apoyar por el retablo y se apoya por la pared así ya. Y entonces aguanta, antes no, demasiado mucha gente se sube nomás ya la gente, lo más grande. Y se baja y después ya empieza la fiesta. Un mes nosotros tenemos. Un mes de fiesta. Un mes de fiesta tenemos. Ese día muchísima gente. Y el 18 empieza la novena. Y después el 28 su fiesta. Y después octava y después ascenso otra vez. Un mes. A veces un mes justito. A veces un poquito menos. ¿Te preparas ya para agosto entonces? Sí, yo me preparo. ¿Llega todo? Sí. Pero tengo ahí joven servidor. Yo me que hace todito. Yo le manejo nomás ya. ¿Te ayudan los jóvenes? Me ayuda mucho, ¿no? Muchísima gente ayuda. Colegio, escuela, todo. Viene a limpiar, sí. Importante que los emboscadeños vengan a... Sí, muchísima gente. Colabora mucho. Ayudar, colaborar. Sí, colabora mucha gente. Tranquilo, se la 28 solamente a controlar. De té. Director técnico. Ese yo lo aplico también. Ese ya. Don Roja, cualquier cosa Don Roja. Cualquier cosa hay. ¿Vale la hipotata? ¿Necesita o...? Hay potata nomás. Sí. Juana, un té, yarra, muy pepe. Sí. Así mismo. Bueno, queremos agradecerte, Don Rojas. Gracias a usted, sí que. Gracias a usted. Por mostrarnos esta iglesia que... No te caigas, Santi. Cuidado ahí. Ahí nomás. Ah, okay. No va a ser la primera vez que una iglesia. Sí, pues ya, varias veces le salvamos. Sí. Este con retrocede y nos mira. Reza también por él. Sí. ¿Tu nombre? Santiago. Está bien. Gracias. Santiago, sí. Don Sansón, quiero que me recede. A Don Sansón, ¿qué le pide la gente? Fuerza. Fuerza y dinero, dice que... Le piden también. Le pide dinero. Trabajo, que va a trabajar y le pide dinero. Así cuenta la gente también que... Entonces le ayuda mucho para ganar. Después de terminar la nota contigo, me vine a sentar un buen tiempo ahí con Sansón. Pero hay que dejar algo. Hay que dejar algo. Yamila. No tenemos nada para dejar, pero para llevar sí. Ahí vamos a dejar un poco de colaboración y dejar estos puntos importantes que turísticamente hablando y el turismo religioso, de lo que estaba hablando también la ministra de Turismo, Marcela Bacigalupo, porque el turismo religioso es un punto importante que los europeos están empezando a consumir mucho, ¿verdad? Nuestro turismo religioso, ¿verdad? Y decirle a todos que en la iglesia, en la parroquia, no iglesia, parroquia, ¿verdad? Corregime, Don Rojas, si está bien. Y parroquia es la parroquia. Este es iglesia. La iglesia. Sí. Bueno, que en la iglesia emboscada se le venera, en la única iglesia del Paraguay se le venera a Sansón. Posita San Agustín. Sí, pero el patrón de San Agustín, así que están todos invitados para conocer esta hermosa ciudad. Sí, sí. Y no importa los días que cae, lunes, martes, igual nomás mucha gente, muchísima gente. No hay diferencia de domingo, ni lunes, ni igual todo. Gracias la visita. Gracias la visita. Gracias a ustedes.
de verte y canción, nacen estos arpegios soñando-ti. Bueno, llegó la hora de comer y yo tengo que caer con algo, así que muchachos y señoritas, le pongo la Coca-Cola. Mezclando ¡Hola! los idiomas surge este canto, nada como el dulce idioma guaraní. Soy un tani estrúa y muy enojado. ¿Saben qué es lo mejor? Que cada vez que vas por una Coca-Cola retornable, volvés con sabor ideal para acompañar todas las comidas. Coca-Cola, sentí el sabor. Ya se embarca a mí, al grande Emiliano. Bueno, y seguimos hablando de la historia de Emboscada, y acá hablando con Francisco me dice que también hay historia de túneles en esta iglesia. Hay un túnel detrás del altar, sería, ¿verdad? Sí, detrás del altar hay un túnel que va y sale en un río que está como a 8 kilómetros de acá, ¿verdad? Y de ahí viene también el nombre de la ciudad, de por qué Emboscada y todo eso. ¿De dónde nace el nombre de Emboscada? Y viene más porque los aborígenes, los indígenas, los africanos que estaban acá, eran los que le emboscaban a los gobernadores, a la gente que venía como para conquistar la tierra. Claro, querían entrar los españoles y los afros le emboscaban. Le emboscaban, se cuenta, los historiadores cuentan que parte del patio, por ejemplo, es un cementerio también, por eso, mucha gente que murió, porque ellos usaban el túnel como para refugiarse. Sí. Cuando salían, entonces le emboscaban, cuando llegaba gente extraña. Por eso Emboscada. Por eso Emboscada. Realmente el nombre es San Agustín de los Pardos Libres de Emboscada. Ese es el nombre completo. Nombre completo. Pardos Libres de Emboscada. ¿Qué quedó como Emboscada? Quedó como Emboscada. Es como San José de los Campos de Limpio, por ejemplo, que es limpio nomás, ¿verdad? Así también, San Agustín. Y de ahí entonces viene donde se le trae San Agustín, cómo vino a parar acá y todo lo demás. Hay muchísimo que se tiene que saber de esta iglesia. Por suerte vinieron, ¿verdad? Para que se conozca, para que el país conozca que también Emboscada tiene su historia. Tiene su historia, tiene su propia historia. San Agustín de los Campos. San Agustín de los Pardos Libres de Emboscada. San Agustín de los Pardos Libres de Emboscada, nombre completo. Ahora vamos a la parte del túnel. Sí, vamos a ver si tenemos acceso a eso. Bueno, entonces seguimos, Francisco. Parte de ese túnel tiene acceso acá, detrás del altar, ahí debajo mismo, pero que no podemos ingresar ahí, que está ahí debajo. Pero la prueba oficial que tenemos es la que está acá, enfrente. Pues sí que se selló acá. Se selló y que de acá, este túnel, esta piedra cuentan que es muy grande, ¿verdad? Que con el que 60 centímetros como para taponar, y de acá va hasta 8 kilómetros de acá a un muelle grande que se llama muelle del río Priego, que va a desembocar el río Paraguay. Entonces se escondían acá, entonces se emboscaban todo acá. Cuando llegaba alguien, esta es la entrada principal de la ciudad, sí. Ahí, entonces acá salían, ¿verdad? Como para emboscar y matar gente que llegaba como para conquistar, que era extraño para ellos, una forma de defenderse también. Y que la historia habla de los irreductibles, ¿verdad? Sí. De lo que no querían ser conquistados. Y esto es posiblemente ¿verdad? El sello del túnel. El túnel. Y la otra está ahí debajo del altar, ¿verdad? Que no se puede. No podemos ingresar. Super alfombra de Don Rojas también. Sí. Y miró Don Rojas, movimos su alfombra, ya no miró más Don Rojas. Y
parte de la fecha de construcción de esta iglesia está por la campana, ¿verdad? Que si tenemos acceso vamos a Está ahí la mostrar. fecha. Hay una parte que está escrita. Se piensa que entre 1740 se empezó a construir la iglesia. No hay una fecha exacta de construcción. Hay una idea aproximada. Una idea, porque no hay documentos que hablan eso, porque había documentos, pero que hubo un sacristán, así que un encargado de la iglesia como Don Roja, Sí. que una vez tuvo una discusión familiar y entonces quemó parte de la sacristía y se quemaron muchos archivos ahí. Y no se tiene mucho. Y algo que estábamos hablando que Sandy se percató es que está inclinada la pared de la iglesia. Sí, y es por la antigüedad, o sea, Acá se puede casi ver, 300 ¿no? años y ya después se volvió a arreglar, ya estaba por caerse, pusieron concretos en el medio de la pared. Así como la historia de Yaguarón, por ejemplo, cuenta que los indígenas se le metían en la pared cuando morían, porque ellos querían morir con su iglesia. Y parte de esta iglesia también fue así, que construyeron, algunos de sus restos están por las paredes de la iglesia. Restos de personas que construyeron la iglesia. Porque esto todo fue construido acá, se traían las maderas, todo fue tallado a mano en su época. Y entonces las personas querían morir con lo que hicieron y se les enterraba ahí adentro. Es como una forma de entierro. Ahora vamos a ver la campana. Está cerrado, pues. Tengo que pelar roja en la llave. Pero este campanario de esta fachada también no es la original. ¿Para qué está abierto? Ahí no va a la llave. Parte de esta iglesia, de los franciscanos, cuando construyeron los franciscanos, ellos tenían una peculiaridad de que el campanario tenía que estar en el costado. Y el campanario estaba allá. Ya ponerle que en los años ya 1916 y algo por ahí se construyeron. Solamente era la parte de la fachada, por eso tiene el balcón y el campanario estaba allá en el costado. Bueno, ahora Francisco les va a mostrar la campana de su ciudad. La campana. Toma, llevar nomás la cámara. Del Camba y Echeverría y a la inmortal voz de Marco de Villa. Viajando voy yo por mi pueblo, que me dibuja en su paisaje sentimientos de una nación que no se achica, que te recibe con la sopa y con la chipa. Viajando voy. Petrobras tiene una buena noticia para vos y para tu motor. El diésel Podium que ya conocías ahora cuenta con un innovador sistema de triple filtrado. Este sistema fue desarrollado bajo los más altos estándares de calidad para retener las partículas más imperceptibles y garantizar la vida útil del sistema de inyección. Todo esto convierte al diésel Podium de Petrobras en el mejor diésel, mejorado. Orgullosos de decir, soy de raza guaraní. Ahí todo adelante. Bien viejita, ¿eh? No, esto es de bronce y oro.
la gente rompía y todo lo demás. Por eso, ¿verdad? Acá, esta es una de las fechas que es, pero esta ya es la más nueva ya, ¿verdad? En 1804. Van rumbo al alba con esperanza porque el sueño no descansa. Orgullosos de decir, soy de raza guaraní. Esta es mi tierra, este es mi canto, es la alegría de sentir que tengo tanto que no me alcanza el mundo entero para cambiarte. Tiene de donde vengo aires campestres, tiene sudor mi tierra en su sufrir, tiene la calidez que hay en su gente y una danza se hace fuerte en la guitarra de Agustín. Tiene también mi pueblo a sus valientes, tiene a mujeres dignas de París. Tiene literatura inteligente, tiene un toque diferente, tiene idioma guaraní. Soy paraguayo, soy de la tierra del jazmín y del trabajo. Soy las canciones de un maneco enamorado. Soy artesano y mi bandera leñandutí. Soy paraguayo, soy liberal, soy febrerista y colorado. Soy de la tribu guaraní que han marginado. Soy con orgullo embajador de mi país. Soy de la capital de la galopa, soy sangre paraguaya y de raíz. Soy bendición que va de boca en boca, soy del trueno entre las hojas, soy de abuso en escribir. Tiene mi Paraguay también su historia, tiene a los goles de José Luis. ¿Sabías que hay un nuevo instinto que está lleno de sabor, dulzura y es totalmente natural? Este instinto es el instinto frutal y Frutica te invita a que lo conozcas saboreando su nueva línea 100% jugo de fruta. Anímate y libera hoy mismo tu instinto frutal, el más delicioso de los instintos, con Frutica. Enamorado, soy artesano y mi bandera leñandutí. Soy paraguayo. Que han marginado, soy con orgullo embajador